Ya entramos un poquito en calor. El tecito ha ayudado. Sí, nos ha ayudado. Pero una de las mañanas más heladas según lo que hemos conversado, ¿no? Sí, acá nuestra sensación térmica. Vamos a consultarle también a nuestro siguiente invitado cómo ha recibido este cambio de horario este día lunes. El doctor Franco Innocenti, cirujano digestivo, bariátrico y oncológico de Clínica Andes. Un gusto, Franco, que nos puedas acompañar. Muchas gracias, Constanza. Gracias, Constanza. Buenos días. ¿Cómo ha llevado el frío esta mañana, doctor? Más o menos. No soy muy amigo del frío y tampoco soy una persona de la mañana. Empiezo como es de los nuestros, como a las 9 de la mañana de empiezo a despertar. Pero... Sí. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que es súper importante el tener a especialistas como usted para plantear temas que siempre son de interés para la gente que nos acompaña. Y hoy día hablar de la obesidad. Partamos con este término que es finalmente una condición o una enfermedad. Bueno, es las dos cosas en el fondo. Es las dos cosas. Yo creo que hoy día es importante hablar de obesidad porque si vemos qué está pasando en nuestro país, la obesidad infantil alcanzaba más o menos un 35% del total de los niños, según datos de la Junta Nacional Escolar y Beca. Y si hacemos una distinción y además agregamos el sobrepeso, hay más o menos un 30% más de niños con sobrepeso, eso nos da sobre un 60%. Chile ha alcanzado el segundo lugar dentro de los países de la OCDE, considerando obesidad más sobrepeso, con 63% de obesidad más sobrepeso y 35% aproximadamente de obesidad. Ahora, ¿qué es la obesidad y el sobrepeso? Bueno, hay algunas herramientas que son un poco burdas, como el índice de masa corporal, pero que es una herramienta al fin para poder determinar quiénes están con un peso mayor al que deberían, cuando consideramos la talla dividida por, o sea, el peso dividido por la talla al cuadrado, nos da un número. Ese número, cuando es sobre 25, entre 25 y 30, nos cataloga dentro del sobrepeso y sobre eso distintos tipos de obesidad. Sí, Doc, algo súper importante, y vamos a estar con un nutricionista más adelante explicando también todo el tema ya de la alimentación, pero muchas veces se cree que la obesidad solamente tiene que ver por malos hábitos alimenticios. ¿Cuáles son las principales causas en nuestro país dentro de lo que es su experiencia además? Porque sabemos que hay algunas enfermedades que producen, hay temas rebote. ¿Cómo se va dando, al menos el plano acá local principalmente? Sí. Bueno, hay múltiples factores que contribuyen a la obesidad, múltiples. Hay factores que son genéticos, factores de gasto energético basal, factores metabólicos, factores psicológicos y factores importantes que estamos recién conociendo hace unos 10 años, que es la constitución de la microbiota. La microbiota es el mapa que tenemos en el tubo digestivo de bacterias. Las bacterias están distribuidas de una forma especial y se sabe que en algunos casos la distribución de las bacterias induce un estado proinflamatorio en el cuerpo y ese estado proinflamatorio hace que tengamos predisposición a la obesidad. Por ejemplo, si tú tienes un niño que a los 3 años le da un tratamiento con antibióticos, tú alteras el mapa con que viene de la microbiota y eso en algunos casos se sabe que es un factor importante para hacer que la persona sea más proclive a ser obesa o tener sobrepeso. Es importante, por ejemplo, es el tema local, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay algunos estados o sitios en que la sobrevida esperada de la descendencia es menor que la de los padres. Y eso se está dando por primera vez, porque lo lógico, lo normal en el mundo es que los hijos vivan más que los padres. Bueno, en Estados Unidos, y fundamentalmente por la obesidad y las enfermedades que trae la obesidad, está ocurriendo esto. Y nosotros, es cierto, tenemos una realidad que es local, pero nos parecemos mucho a lo que está pasando en Estados Unidos. Doctor, si nos pudieses comentar también detalles de cuáles son los diagnósticos que se realizan hoy día a través de la tecnología, a través de algunas herramientas que nos hagan comprender si es que efectivamente estamos frente a la obesidad. Bueno, la obesidad es el pilar. Yo siempre digo que la obesidad es como el pilar con que las personas llegan, pero la obesidad se asocia a un daño que es local y un daño que es en el camino. El daño local fundamentalmente es el daño cardíaco, el daño en el hígado, el daño o la sobrecarga de los riñones, la presencia de hipertensión. Entonces, es una persona que es obesa, uno tiene que hacer un análisis de todo ese tipo de enfermedades asociadas. Además, en el camino existe un riesgo mucho mayor en un paciente obeso de tener
distintos tipos de cáncer, por ejemplo, más riesgo significativamente de cáncer de mama en las mujeres, cáncer de próstata en los hombres, cáncer de colon, cáncer de tiroides, cáncer de páncreas. También cáncer en el hígado. La obesidad se asocia con cierta frecuencia, especialmente en pacientes diabéticos, con un estado que se llama esteatohepatitis no alcohólica. Esteatohepatitis no alcohólica es el hígado graso con inflamación que no está necesariamente asociado al consumo de alcohol. Y la esteatohepatitis no alcohólica es la principal causa hoy día de alistamiento de pacientes para la lista de trasplante hepático. Por lo tanto, es un tema metabólico asociado a la obesidad que no tiene que ver con el hábito alcohólico y que hoy día es la principal causa de alistamiento. Además de eso, un 10-20% de esos pacientes van a ser un cáncer del hígado. Por lo tanto, el diagnóstico tiene que ir orientado no solo a la obesidad en sí o al diagnóstico de obesidad que se hace sencillamente incluso con el índice de masa corporal, sino que todas las enfermedades asociadas. Por lo tanto, el tratamiento tiene que apuntar a la prevención de las enfermedades asociadas y además a sacar al paciente del riesgo que viene en el camino de la exposición a los futuros cánceres. También hay un riesgo mayor de accidente cerebrovascular de más de 10 veces, mayor que la población general, y de infarto agudo del miocardio más de 6 veces. Entonces, eso es un poco a donde tiene que apuntar el tratamiento. Doc, ya que señalaba en torno a lo que hay con la microbiota y lo que pasa con los chiquititos cuando se les da antibióticos a temprana edad, ¿cómo podemos ir con esta prevención? Teniendo esos estudios, esos avances, porque claro, muchas veces, acá siempre tratamos de poner los ejemplos que uno ve en redes sociales, se relaciona toda la alimentación. Hay temas hormonales también. Muchas veces dice, oye, el hormonal, pero bueno, igual en la noche uno come cositas, se desequilibra en torno a la comida. Esa prevención, ¿cómo la debiésemos hacer? ¿A qué edad? Porque uno de repente dice, típico los chiquititos, los niños empiezan a crecer, hay una etapa que ya como que no crecen tanto y como que se ponen más cachetoncitos. Y algunos dicen, oye, se preocupan. ¿En qué edad uno ya debiese empezar a tomar esas medidas pensando en los más pequeños? En cuanto a exámenes, lo genético, quizás el papá o la mamá ha tenido sobrepeso porque, bueno, las estadísticas lo dicen, gran parte de la población chilena tiene sobrepeso, algún tipo de sobrepeso en menor o mayor cantidad. ¿Cuándo ya eso empieza a afectar directamente también a nuestra descendencia? O sea, yo pienso que a los niños desde muy pequeños hay que inculcarle hábitos saludables. No hacerles de la comida esencialmente un tema, porque eso puede traer otras consecuencias. La comida es un tema entre los niños y entre los adolescentes en el colegio. Hay mucho bullying también asociado a esto. Entonces, la comida en sí no debe ser, creo yo, el tema que se ponga en la mesa, pero tiene que ser un conjunto de hábitos. Si nosotros vemos qué pasa, por ejemplo, en las zonas azules en el mundo, que son zonas en las que la gente vive en promedio 100 años o más, que son entre 5 y 7 zonas azules, desde pequeño la gente lo que hace es caminar, tener actividad física, tener actividad sana desde el punto de vista comunitario, tener una actividad diaria, alimentarse fundamentalmente de comida como granos y vegetales. Ahí podemos entrar en todo un capítulo, pero yo creo que hoy día hay bastante información sobre qué se puede considerar como una dieta que sea estilo de vida saludable. Incluso hay programas en el gobierno que lo promueven. Entonces, yo creo que como padres, especialmente si hay antecedentes de diabetes en la familia, por ejemplo, o cirrosis asociada a diabetes, creo que desde pequeño hay que inculcarle hábitos saludables más que hacer de la comida un tema, porque como tú dices, la comida no es el único tema. Ya vamos a estar hablando con un especialista que tiene una relación directa con el tema de la nutrición y la alimentación, que nos parece fundamental hoy día si es que estamos hablando de obesidad. Ahora, sería bueno que internamente, doctor, nos pueda comentar qué es lo que ocurre y qué órganos se ven afectados principalmente por tener una condición, una enfermedad como esta. Bueno, como decía, hay distintas áreas. Está todo el aparato cardiovascular que se ve sobrecargado porque el paciente que es obeso tiene, por llamarlo de alguna forma, más fluido dentro de sus cañerías, entre comillas, que el resto de la población. Y eso hace que tengamos más hipertensión arterial, hace que tengamos más sobrecarga de la función renal, más sobrecarga de la función cardíaca y también cerebral. Entonces existe un deterioro más rápido de los órganos cardiovasculares. En el hígado, por este estado proinflamatorio, se produce el llamado hígado graso, que hoy día se está
redefiniendo la nomenclatura, pero que en el fondo es hígado graso secas o hígado graso blando, y el hígado graso asociado a inflamación, que en el tiempo puede progresar hacia la cirrosis hepática. También, no hemos hablado de ello, pero todo el aparato musculoesquelético, o sea, hay enfermedades, claro, enfermedades de la columna vertebral que se agravan o que se desencadenan por la obesidad o el sobrepeso, y lo mismo todas las articulaciones, sobre todo las rodillas, las caderas. La gente hace artrosis con más rapidez, a una edad más corta que la población que no tiene obesidad. En fin, eso un poco. Bueno, aparte de los riesgos de cáncer y cosas que encontramos asociadas a los pacientes que tienen obesidad. Sí, Franco, en torno a los tratamientos, porque dentro de lo que uno conoce comúnmente, claro, empezar a hacer ejercicio, cambiar la dieta, etcétera, etcétera, pero cuando ya llegamos a niveles más extremos, cuando la persona ha intentado mucho tiempo bajar de peso, no puede, se han tomado todas las medidas, a ver si es un tema hormonal, hay otras enfermedades de por medio, las medidas que ya llegamos a intervención quirúrgica, ¿qué es lo que tenemos a disposición actualmente en nuestra zona? Porque muchas veces uno escucha o conoce personas como, mira, acá en Conce, por lo menos antes, había que ir a Santiago a acceder a esto. ¿Qué tenemos también acá en cuanto a esta tecnología? Porque comentábamos fuera de cámara, yo había estado leyendo de este balón gástrico que se ingiere, que es como una pastillita. Conocer, por ejemplo, ese método, pero ¿qué otros tenemos también a disposición? Bueno, una vez que nos salimos de la prevención, estamos en la enfermedad, porque es una enfermedad. Hay que entender que la obesidad es una enfermedad crónica, que no se va a pasar con una cirugía. La cirugía es solo una herramienta, o el procedimiento es solo una herramienta dentro de un proceso. Y la obesidad tiene que manejarse o atacarse durante toda la vida y en distintos frentes. Entonces el tratamiento no es solo la cirugía, parte por una evaluación de distintos elementos que pueden ser clave, como, bueno, hay evaluación psicológica, de nutricionista que te enseña una relación técnica con la comida, por qué tienes que comer proteína a cierta hora, por qué no, por qué los carbohidratos en ti pueden no ser tan buenos, en fin. Y la nutrióloga o nutriólogo, que es el médico que está a cargo de vigilar y propender a la buena alimentación y a la nutrición en el tiempo, porque tú vas a necesitar, después de un procedimiento como esto, suplementarte con vitaminas, minerales, algunos de los cuales ni siquiera se pueden hacer por vía oral, hay que inyectárselo. Entonces es muy importante entender que trabajo de equipo. Y siempre hay que estar adosado a este trabajo de equipo. Si tú, supongamos, te operas, ya hemos hablado de te operas y desapareces o no te preparas adecuadamente, una persona hace eso, tiene un 50% de riesgo de falla. Falla significa que después de que bajó lo que tenía que bajar, regana el peso y reaparecen las enfermedades asociadas. En cambio, si tú estás toda la vida adosada o unida a un grupo de expertos, que puede ser en la ciudad que te operaste o en la ciudad de domicilio después, la efectividad aumenta un 90%. Hablemos sobre la preparación, doctor, que deberíamos de tener en caso de que seamos candidatos al balón gástrico y a todas esas cirugías que se pueden realizar para mejorar, digamos, esta situación. Sí. ¿Cómo prepararnos antes y post? Porque obviamente que una vez que ya tengamos largo, es un camino largo que muchas veces implica esfuerzos y no solamente de parte de nosotros, sino que de la familia completa. Sí, así es. Bueno, la preparación es muy importante. O sea, si un paciente consulta por cirugía y le van a operar la semana siguiente, yo le diría a ese paciente, piénselo de nuevo, porque no es así. O sea, la cirugía siempre se puede hacer rápido, pero para que aumente la efectividad es importante una evaluación psicológica. Y el psicólogo es muy importante porque además de que pesquisa a veces situaciones que pasan para la psiquiatría, te da herramientas en caso de manejar la llamada ansiedad, que muchas veces no es ansiedad, sino que son episodios de hipoglicemia asociados a la insulinoresistencia, que es una enfermedad asociada a la obesidad. También es importante la evaluación con una nutricionista y que te vaya enseñando por qué tienes que comer un tipo de alimento y por qué no otro, o a qué hora puedes comer un tipo de alimento y a qué hora puedes comer otro. Y tú vas mejorando. Y muchas veces con la pura preparación se logra una baja de peso significativa y tú dices, bueno, si llegamos hasta aquí, ¿por qué no tratar de seguir con el método conservador? Sí, Doc, precisamente eso, a veces los tiempos que uno quisiera no son los de la realidad. Sí, sí. ¿De cuánto estamos hablando ahí, por ejemplo, eso preparación 6 meses, un año? Es muy variable. Si tú, por ejemplo, tienes una historia de haber intentado bajar de peso supervisada,
y no has podido tener éxito, el camino es más corto. Siempre y cuando no haya un factor mayor, por ejemplo, que haya que resolver. Muchas veces la gente tiene algún problema psicológico mayor que hay que resolver. Un paciente que está recién llegado, que nunca ha tenido una preparación adecuada o supervisión, demora un poco más, porque tú tienes que estar seguro que la cirugía va a ser lo adecuado para esa persona. Y dentro de los métodos está, bueno, el balón que tú mencionaste. El balón es un método que es más bien transitorio. El balón que tú mencionas es el ingerible, que se digiere, que se traga y que tiene una valvulita que a los 4 meses más o menos se disuelve, que se traga y se infla con es como una suero. pastillita. Claro, como una pastillita que queda una manguerita afuera, se infla, que ocupa espacio en el estómago. Es un método restrictivo, que llamamos. Y después de eso, a los 4 meses la válvula que tiene se rompe y se desinfla y se elimina solo. Esa es la gracia que tiene el balón. Pero el balón, si tú solamente te pones el balón sin prepararte, por ejemplo, lo que va a ocurrir casi con seguridad es que una vez que el balón se salga, vas a reganar el peso. Entonces, el balón es súper bueno, por ejemplo, para pacientes que son deportistas de alto rendimiento u otros deportistas que han tenido una lesión traumatológica, por ejemplo, una lesión de rodilla, y que subieron 10 kilos durante la lesión, porque generalmente el deportista de alto rendimiento come harto. Sí, pues harta caloría que va quemando después. Y ese paciente tiene que volver a su actividad previa y no puede porque tiene la lesión. Entonces ahí el balón es importante. Es momentáneo, digamos. Es momentáneo. Es lo que dura, por ejemplo, cuando los mismos deportistas están en algún momento en que no pueden realizar su actividad física. No para una persona que probablemente no está acostumbrada a ese cambio, digamos. Sí, probablemente no sea una muy buena idea tratar a un paciente con obesidad crónica y ofrecer el balón. Claro. Y después del balón están las cirugías, que son múltiples. Pero bariátrica, por ejemplo. La cirugía bariátrica, se habla de bariátrica y se habla también de metabólica, porque hay todo un grupo de pacientes que no necesariamente tienen obesidad, pero que tienen sobrepeso y que tienen problemas metabólicos importantes. Uno habla de cirugía metabólica, un término que acuñaron los brasileños hace años atrás. Y la cirugía de obesidad. Pero en general las técnicas son las mismas, y las que llevan más años probadas en el tiempo son la manga gástrica y el bypass gástrico. Hay otras ¿Cuál es la diferencia entre la manga? La manga gástrica, bueno, aquí no tengo apoyo visual, pero la manga gástrica, el estómago, si tú te imaginas el estómago como un estanque, claro, el esófago como una manguerita y el resto del tubo digestivo como otra manguerita. La manga se corta el estómago a lo largo y queda todo como si fuera un tubo. El esófago un tubo, el estómago un tubo y el resto del tubo digestivo. Entonces es restrictivo y además aumenta la velocidad de vaciado gástrico. El bypass se corta este estanque pero en forma horizontal, queda como una trompetita y se asciende una asa de intestino. Cada una de ellas tiene su indicación, no es que una sea mejor que otra. Por ejemplo, el paciente diabético o paciente con reflujo o paciente con un índice de masa corporal muy alto anda mejor con bypass. Pero el paciente que no tiene aquello es buen candidato a la manga gástrica. Los resultados son similares siempre y cuando estén indicados correctamente. Los riesgos de estas intervenciones también, porque claro, acá hablamos de cuando ya pasa a ser enfermedad, estamos hablando, no me arriesgo que con un número, pero cuántos kilos sobrepeso, porque uno siempre escucha, no sé, pesaba 130 kilos, tenía que bajar a los 110, le dijeron para poder intervenir, porque obviamente con las patologías ya que se tienen con la obesidad, todo es un riesgo. ¿Cómo se va tratando también en torno a eso? ¿Son ambulatorias? ¿Cuál es ese proceso que señalaba la Conci también en torno al postoperatorio? Porque uno dice, chuta, ya, va a estar, lo operan, no sé, el viernes, el lunes va a estar en la casa. ¿Cómo sigue la vida después de que llega a la casa? Bueno, el mismo equipo que preparó al paciente es el que sigue a cargo después. Y habitualmente el paciente se prepara, más que un número determinado de kilos de peso que hay que bajar, que depende del grupo en realidad. A nosotros nos interesa más que el paciente haga una preparación con una dieta líquida que sea similar a la dieta de alta. Entonces tú operas al paciente, está un par de noches hospitalizado en la clínica y después se va de alta con esa pauta. Y los primeros controles que tiene en el postoperatorio son con la nutricionista, con la nutrióloga, con el cirujano y con el psicólogo. O sea, el mismo equipo tiene que estar preparando. Y por eso es que es súper importante mantener los controles, que se van haciendo cada vez más alejados, que ya no es necesario habitualmente, salvo que tú identifiques que hay un problema puntual, que ese paciente lo citas más frecuentemente. Pero para que haya éxito,
Tiene que ser así. ¿Cuál es la importancia de la fuerza de voluntad y del orden del paciente? En mi caso, por ejemplo, mi papá fue operado, pesaba más de 120 kilos. Y la verdad es que siguió al pie de la letra todos los procedimientos que se necesitaban con este enfoque integral, donde hay nutricionistas, incluso psicólogos, todo lo necesario. Con paciencia. Claro, toda la paciencia que obviamente implica una cirugía como esta. Pero ¿cuál es la importancia de justamente eso? De ser ordenado, de estar motivado y de apoyar digamos, algún integrante de nuestra familia que va a ser sometido a estas operaciones. Sí, o sea, yo creo que, bueno, el orden, como dices tú, es muy importante, la fuerza de voluntad es muy importante, pero el paciente que es obeso, sabemos que tiene una enfermedad que va más allá del cambio físico externo y de la operación que se hizo. Hay ciertos factores que tienden a reaparecer, o ciertos estados proinflamatorios que a veces tienden a reaparecer. Por lo tanto, uno, más que fuerza de voluntad o debilidad de voluntad, tiene la tendencia siempre a subir de peso de nuevo. La obesidad es una enfermedad crónica, es como el hipertenso controlado, el diabético controlado. Si tú no te tomas los medicamentos, la cosa repite. Y lo mismo pasa con la cirugía bariátrica. Así que es súper importante, pero por lo mismo y porque no siempre, como en otras situaciones de la vida, digamos, tenemos siempre la misma postura frente a algo o la misma fuerza frente a algo, que es importante siempre mantener el control con el equipo multidisciplinario, toda la vida. Porque el paciente que abandona tiene un riesgo mayor. Empieza con los poquititos, ¿no? Hoy día voy a tomar un poquitito de alcohol o un poquitito de algo dulce. Y empezamos a subir, no se dan ni cuenta. Empezamos a sumar cosas. Claro. Y hoy día con todos los problemas que hay del punto de vista del comportamiento humano, que no hacemos ejercicio, subimos los ascensores, comemos lo que sea más rápido, que habitualmente tiene bajo valor nutricional. Entonces, todos tenemos más tendencia a... Doc, algo que pasa, que ya lo vamos a hablar también, ese apoyo psicológico, porque, claro, señalaba dieta blanda, líquidos previo, posterior también. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si la persona operada, tengo entendido que va como con papillas, como que va ahí hasta poder más lo sólido? ¿Qué pasa si no se siguen esos pasos? ¿Cuáles son los efectos que podría generar nuestro organismo? Porque, chuta, no sé, justo llegaron y cumpleaños, torta, y voy a comer torta, y como harto. ¿Qué pasa con el organismo postoperatorio ahí en torno a si no seguimos eso? Porque me imagino que más allá de lo que se genere en torno al malestar físico, puede generar también otros tipos de complicaciones. Claro, bueno, las pautas tienen una razón de ser. Al principio son X semanas, no decir cuánto, X semanas con líquido, después papilla, después picado, en fin. Inicialmente, porque es muy importante no distender bruscamente el estómago, porque está recién operada una persona, se puede romper el estómago, complicación grave. Y después, cuando ya está todo cicatrizado, se producen problemas, dependiendo de la técnica. Por ejemplo, si tú comes rápido, vas a tener dolor, vas a tener espasmos del esófago y vas a tener reflujo. Y si comes simplemente no aguanta el organismo. Cuando empiezas a comer más de la cuenta, inmediatamente te dice, te avisa. Exacto, eso es lo que por lo menos... O sea, cuando una persona operada tiene dolor o reflujo habitualmente es porque o está comiendo mucho volumen o muy rápido. Terminas devolviendo a través del vómito, muchas veces, en su mayoría. Comes un poquito más de la cuenta y terminas devolviendo. Y bueno, como el vaciado del estómago es más rápido, si tú ingieres, por ejemplo carbohidratos como azúcares refinados, vas a tener lo que se llama dumping, que es una sensación muy desagradable de muerte inminente, taquicardia, sudoración. Complejo. Entonces, por eso es que es súper importante prepararse antes, porque no es que nunca te vaya a pasar que tengas dumping, ni que nunca te vaya a pasar que tengas reflujo. Pero cuando tú sabes por qué y sabes qué es más fácil prevenir la siguiente crisis. ¿Para qué esperar que nos llegue ahí? Lo otro que es súper importante también es que los suplementos a largo plazo son necesarios. Hay vitaminas, por ejemplo, con el bypass no se absorben, que son muy importantes para el metabolismo del sistema nervioso, por ejemplo, como la vitamina B12, la famosa neurobionta que le llamaba a la gente antes. Si tú no te inyectas la neurobionta y tienes un bypass gástrico o una cirugía que altera la absorción, puedes tener complicaciones neurológicas a largo plazo, incluso varios años después de la cirugía.
Así que súper importante el control, porque la nutrióloga te va a decir, bueno, ¿y se puso la neurobionta? Sí me la puse, mire, el nivel está bajo, o el nivel de vitamina D está bajo, o el fierro está bajo. Esos son indicadores que van monitorizando el equipo después. Importantísimo. Si pudiéramos dejar un mensaje también en torno a lo que hemos estado abordando, a la prevención, a lo que significa tomar cartas en el asunto, como se dice coloquialmente, cuando ya estamos viendo quizás un alza sostenida de peso, tenemos índices de quizás genéticos, hay alguna conexión ahí también de ponerle un parelé a tiempo y no esperar que esto se nos convierta en una enfermedad. Así es, así es. Si ahí nos puede dejar también ahí el mensaje a quienes nos están viendo. Bueno, sí, un poco que agregar lo que tú dices, pero la prevención es lo más importante. O sea, la cirugía no es la solución, no es la bala de plata, como dicen. La cirugía es una herramienta dentro de un proceso y tiene éxito en la medida que nos preparemos bien, que entendamos qué significa la cirugía y los efectos asociados a ella y que tengamos un control toda la vida con un grupo de expertos, ¿ya? Pero lo más importante es la prevención hoy día. La prevención desde niños y no generarle a los niños un conflicto con la comida, porque eso también está aumentándonos endémicamente otros problemas psiquiátricos o de relación de los adolescentes con la comida. Así que eso es el mensaje que yo dejaría. Y el que está operado, que no se olvide que tiene que seguir yendo a controles. Incluso si hay alguien que haya abandonado y que haya subido de peso, la cirugía está hecha y siempre puede volver a bajar de peso. Lo importante es mantenerse con controles, y no solo desde el punto de vista de control de la obesidad, sino que también manejar los suplementos a largo plazo. Y ahora que viene el 18. Sobre todo ahora, es importante la conversación antes del 18, porque muchas que nos desordenamos en su mayoría. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. De verdad, muy interesante la conversación que tuvimos la oportunidad de disfrutar hoy día con usted.